Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo me escucha Tulacia Raya? Buenas noches. Buenas noches. Bacarnes, muy buenas noches. Buenas noches, Lisan. ¿Cómo me escuchan? Fuerte y claro. Sí, ¿Se escucha perfectamente? El sonido sí, está... Ya, muy bien, vamos a entrar a la ayuda. Listo. ¿Se ve la imagen? ¿Me podrían indicar, por favor? ¿Se ve claramente la imagen? ¿Se ve la imagen, señores estudiantes? sí, Lisan. Ya, muy bien. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar lo que son las técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo. Pero sin antes repetir e indicarles de que el trabajo práctico final es mejorar su trabajo de perfil que lo han ido desarrollando desde hace unas varias clases atrás, que implica desde el título, la introducción, el objeto de estudio y la delimitación del problema, el problema, los objetivos generales, el objetivo general específicos, luego lo que viene la justificación, la hipótesis, y vamos a incluir un poco de lo que son estas técnicas dependiendo de que ustedes lo hagan cuantitativamente o cualitativamente. En la anterior clase hemos desarrollado las técnicas e instrumentos cuantitativos. ¿No? Hoy día vamos a desarrollar los instrumentos de enfoques cualitativos. Entonces, para ello, por favor, les voy a pedir máximo de atención para que ustedes vayan visualizando. Tomemos en cuenta que el enfoque cuantitativo establece en la observación, la encuesta, la historia de la vida, ¿no? Que les he ido explicando. Ahora vamos a ver en el enfoque cualitativo lo que viene a ser los siguientes instrumentos, partiendo de lo que viene a ser la observación, la entrevista, el cuestionario, la historia de la vida y las técnicas grupales. Eso es lo que vamos a plasmar y desarrollar dentro del contexto de ese enfoque cualitativo y sus técnicas. Dentro de lo que viene a ser el contexto cualitativo, tenemos que entender y tienen que ustedes tomar en cuenta que se trata y se habla de preceptos subjetivos, de conceptos de una situación propia del ser humano. No se puede medir claramente, más todo lo contrario, se puede establecer estándares y necesidades sociales. Dentro de ello vamos a ver inicialmente dentro de lo que viene a ser la observación, ¿no? Y ahí un poquito vamos a ver, según los medios utilizados, la observación no estructurada es aquella observación que puede darse dentro del contexto que nosotros no hemos considerado en una investigación, pero por aspectos que hemos visto y observado pueden estar dentro del precepto y ese contexto cualitativo. ¿Qué implica? Implica, pues, por decirles que en un proceso de observación del desarrollo de un aspecto dentro del campo de producción comercial de una empresa, nosotros nos damos cuenta que la bioseguridad no se tiene bien plasmada y estructurada en esa empresa, lo cual puede incidir en un proceso de contagio masivo y un problema social para los que estén trabajando en el campo laboral de esa empresa y para sus familias. Observamos ese proceso, observamos esa situación que no está estructurada, fuera del contexto de lo que es seguridad, pero sí nuestro trabajo marca una investigación de la seguridad de una empresa.
Pero para ello, al ver observado eso, consideramos en nuestra investigación. Como también tenemos un proceso de observación estructurada, contextualizando las necesidades que tienen los trabajadores para poder mejorar la producción, para poder desarrollar la producción en forma coherente, en forma servicial, en forma mucho más porcentual que vaya a generar un producto, mayores productos y mayor ingreso para la empresa. Asimismo, vemos según el papel o el modo de la participación del observador. Aquí, por ejemplo, la observación no participante es cuando el observador, el investigador que está desarrollando la observación, no es parte de ello, simplemente observa alejado un poco de la situación sin incluirse, pero sí va registrando los aspectos que haya podido percibir, observar y que le sirven dentro de esa situación que ha podido percibir y observar para poder registrar y establecer una contextualización de datos que vayan a dar una situación dentro de su investigación. La observación participante es cuando, siendo el investigador parte de ello, desarrolla también cierta actividad y eso le va a hacer ver y comprender ciertos aspectos dentro de una investigación que vayan a mejorar el proceso. Dentro de la autoobservación es cuando vemos que el trabajo de observación no tiene que establecer la participación del investigador, tiene que ser alejada. Y eso es muy importante que se considere. Entrando a las modalidades, podemos decir que tenemos en la observación según el número de observadores. Podemos plantear de que nuestra observación no solamente sea en una empresa, sino en varias empresas. Entonces, esto implica que no sea una sola persona, solamente investigador que desarrolla la observación. Lo puede ser mediante equipos o también lo puede hacer individualmente en un determinado tiempo en una empresa, en un determinado tiempo en la otra empresa y sucesivamente. Dentro de, según el lugar donde se realiza. La observación, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que es efectuada en la vida real, ¿no? Ese trabajo de campo donde se contextualiza la situación. Y ahí es donde podemos ver, ¿no? Las características que se puedan mostrar del trabajador, las necesidades que se puedan plasmar en ese proceso de observación, ¿no? Ahora, cuando vemos una observación etnográfica, es el contexto, lo que les decía. Yo, por ejemplo, investigador, si mi investigación la voy a hacer en el área rural, difiere del área urbana, no es lo mismo, ¿no? O también una observación en laboratorio. ¿Qué implica esto de que yo voy a plantear ciertas interrogantes para ver cómo reacciona ese contexto de muestra o cómo acciona y poder obtener resultados? Entramos a lo que es la entrevista. Y aquí, señores estudiantes, la entrevista es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite recoger información más completa y profunda. ¿En qué sentido? En el sentido que en la entrevista no solamente se utiliza una sola fuente de información, preguntas cerradas, por decir que eso lo hacen en el enfoque de la técnica cuantitativa. Mientras que en la técnica cualitativa ya se lo desarrolla la entrevista con preguntas abiertas, donde el entrevistado va a poder conceptualizar, darles algunos resultados, algunas experiencias, y esas vienen a ser las fuentes de la información tan fundamental, tan necesaria. Por ello, el investigador debe usar un listado de preguntas. Antes de que el investigador se vaya a una entrevista, lo primero que tiene que hacer es establecer un listado de preguntas que vayan más o menos contextualizado a su trabajo de investigación, donde establecen varias interrogantes, pero existe la posibilidad
de que en la entrevista, por circunstancias, no solamente que se puede andar o circunstancias ajenas, puede improvisar el entrevistador o el investigador, como también puede profundizar su tema. Tienen que tener mucho cuidado, señores estudiantes, porque en una entrevista difiere de lo que es el cuantitativo y el cualitativo. Si yo voy a hacer bajo un enfoque y una técnica cuantitativa, que es para obtener datos estadísticos, tienen que ser preguntas cerradas, sí, no y nada más. Pero si voy a hacer una entrevista con preguntas abiertas, voy a pues obtener no solamente resultados de un sí, de un no, sino conceptuales del entrevistado, experiencias que haya tenido, resultados que se hayan podido ver. Entonces voy catalogando. Las desventajas de una entrevista son la que el entrevistador tiene que ponerse la camiseta para poder percibir y establecer ciertas perspectivas de las personas con las cuales va a desarrollar la entrevista. ¿Por qué les digo? Porque va a haber un momento de que el entrevistador vaya y justamente en ese momento el que va a ser entrevistado ha tenido problemas, no está contextualizado en el conocimiento adecuado, está pensando en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre pues de que el entrevistado no le va a dar respuestas claras, Loabs. Entonces, el entrevistador tiene que estar preparado para esas circunstancias. Por eso es importante que la entrevista esté bien fundamentada y captada en un tiempo y en un momento adecuado. Eso es importantísimo para poder obtener buenos resultados. Además de que la entrevista se la puede hacer mediante online, mediante Zoom, grabando, sacando el video y obteniendo resultados. Se puede hacer. Y eso es tan necesario porque aún así con una entrevista en ese tipo de enfoque, haciéndoles preguntas y filmándoles en Zoom, vamos a lograr nosotros ver a la persona, sus actitudes, y no solamente hacerlo acá, lo podemos hacer en La Paz, lo podemos hacer en Santa Cruz, lo podemos hacer en Tarija, lo podemos hacer en Pando. Esa es la facilidad de las tecnologías de información y el manejo de los entornos. Mientras, cuando hacemos la entrevista presencial y estamos frente a frente, difiere. ¿Cuáles son los objetivos del entrevistador? Primero, el entrevistador tiene que averiguar si el entrevistado es adecuado o idóneo para ese puesto, ¿no? Porque no puedo ir y a cualquier persona a entrevistar. Tengo que determinar su conocimiento, la experiencia del que va a ser entrevistado, los cursos que ha desarrollado, algunos defectos o algunas ventajas que tiene, ¿no? Tengo que descubrir si puede, si sabe, si quiere. Tengo que predecir el rendimiento en base a un contexto de preguntas anteladas y decir, a ver, ¿qué me podría responder ante esta pregunta, ante esta? Y a ver, para poder, en caso de que ocurra cualquier cosa, el entrevistador tomar ciertos recaudos. Objetivo del entrevistador, demostrar, si uno es entrevistado, ¿qué tiene que demostrar? Que puede, que sabe y que quiere. Debe transmitir su competencia laboral. Debe probar que está realmente interesado y debe causar una impresión positiva. Hasta aquí en lo que respecta a la entrevista, ¿alguna pregunta? Pero yo puedo preguntarles, ¿no? A ver, Silvia Melvis, muy buenas noches. No, no me contesta, parece que no está. ¿Qué haría si les pregunto, quisiera verles, por favor, activar cámaras? ¿Qué ocurriría? Ahí No, solamente dice. ahí le No, tengo Licen. a Sergio Delgadillo, el único. Sergio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Una consulta, Sergio.
¿Cuál es tu tema que estás desarrollando? No escucho, si puedes activar tu micrófono. Eso, Perdón, perfecto. ¿puedes repetirme? ¿Cuál es tu tema que estás desarrollando dentro de este proceso investigativo? ¿Cuál es el tema que has escogido? El... No me estoy ubicando ahorita cuando está hablando Lice. O sea, has hecho un trabajo sobre el perfil. ¿Cuál es tu tema? Ah, ya. Sí, Es el... ¿Cuál es el que he escogido? De Entel estaba haciendo. perfecto, ya. El desarrollo y el crecimiento comercial, Sí, más o menos, sí. ya. A ver, ¿a Más si quién, vas a ver el... ¿Perdón? a quién entrevistarías para Mm, recibir información sobre su desarrollo, su crecimiento comercial, ver cómo se encuentra en TEL? bueno, Clientes. primeramente serían los clientes, digamos, para saber qué tal es, qué les parece, que si tienen algunas A ellos deficiencias, podría yo digamos. hacerles a los clientes unas encuestas Claro. con preguntas cerradas, encuestas cuantitativas. Y una entrevista, ¿a quién le harías? Yo le haría al gerente, al Directamente sería un personal que sepa, ¿no? De administrativo. administrativo, exactamente. Entonces, en eso consiste estos, si se han dado cuenta, la encuesta la puedo hacer cuantitativa, con preguntas cerradas, para que me dé datos estadísticos. Y puedo hacer una entrevista cualitativa, por decirle al gerente de Entel o al gerente comercial, ¿no es cierto? Para que él me dé datos o falencias. Entonces yo así pueda desarrollar mi proceso de recabar información y poder analizar y determinar en base a mi investigación. ¿Está bien? ¿Comprendido? Muy bien, Sí, sí. eso es lo que busco, por eso les estoy enseñando. Ahora vamos a entrar al cuestionario. El cuestionario que habla más que todo, que es un instrumento de investigación que está constituido por un conjunto de preguntas donde buscamos obtener información específica de lo que se va a investigar. Y generalmente, cuando son cuestionarios cuantitativos, van a ser preguntas cesadas, pero cuando van a ser cuestionarios cualitativos, van a ser preguntas abiertas. Por decir el tema de Intel, yo a los clientes, ¿usted está de acuerdo de que los celulares de Intel eh, se los venden a costos accesibles al bolsillo de la población? Sí, no, ¿por qué? Listo. Entonces, ¿qué he hecho? Le estoy dando la alternativa de que él me dé un resultado de un sí, de un no y el por qué, que fundamente. Entonces, esa fundamentación ya la convierte en un cuestionario cualitativo. O por decir, ¿usted qué opina o qué opinión tiene sobre el servicio que brinda Entel con los celulares? Listo. Y él tiene que decirme estoy de acuerdo porque realmente es bueno. O decirle también, usted, ¿cómo cree que debería desarrollarse el servicio o cuánto debería costar el servicio de Internet de Intel que nos brinda? Ya le estoy dando. Entonces, la gente me va a dar conceptos, no me va a dar datos. Y esos conceptos yo los tengo que estandarizar. Y cuando hablamos de un proceso cualitativo, les voy a demostrar en la próxima clase cómo voy a sostener o hacer una relación de análisis de datos mediante el Atlas T. ¿Está bien? Por eso existe fases en la elaboración de un cuestionario. La primera fase es determinar qué información queremos y esto va a estar en base al problema que tengo planteado, a las características
problemáticas que he desarrollado. Un segundo paso es determinar qué tipo de cuestionario voy a diseñar. A los clientes, o a los trabajadores, o a los administrativos, ¿no es cierto? Tercer paso, voy a determinar el contenido de las preguntas. Abiertas, cualitativo. Cerradas, cuantitativo. Pongan y tomen en cuenta esos aspectos que les estoy repitiendo para que no fallen en su prueba. Cuando yo les planteé un cuestionario con preguntas cerradas, ¿qué tipo de enfoque va a ser ese? ¿Qué tipo de técnica? ¿Quién me puede dar respuesta? Preguntas cerradas. Investigación cuantitativa, licenciado. Perfecto. Pero si lo hago con preguntas abiertas donde el cliente me debe dar su concepto, Investigación cualitativa. técnicas cualitativas. Ah, Pero hay que es- tener mucho cuidado, ojo, porque a veces hacemos un cuestionario de 10 preguntas cualitativas y la persona se cansa y nos va a decir, están locos, ¿cómo voy a responder? No tengo tiempo. Generalmente hacen eso y no dan ni respuesta. Entonces hay que tener cuidado. Es mejor combinar quanti y quali. Quanti unas 4 y quali unas 2. Listo, para ver la percepción, el concepto de ese proceso. Como cuarto paso, determinar el tipo de pregunta, ¿no? Abiertas, todo eso. Y eso lo pueden hacer mediante, ustedes ya están manejando el Google Docs, la elaboración de cuestionarios. Y lo vamos a hacer y vamos a lanzar, por decir, a clientes en Cochabamba, a clientes en La Paz, a clientes en Santa Cruz, para hacer una relación contextualizada de información. Vamos a tener una población de información diversificada. ¿Se dan cuenta? Mediante online. Pero si fuese presencial, cambia. Tendríamos que ir a Entel aquí Cochabamba, solicitar permiso, hacer un oficio, mandar, ir, ¿no es cierto? Y como quinto paso, decidir la redacción de las preguntas. Aquí es importante palabras sencillas, no ser regionalizadas, tampoco utilizar palabras antiguas o ambiguas, por lo general, por lo regular, con frecuencia, evitar la manipulación de respuestas y, bueno, decidir el orden de las preguntas, como también puedo lanzar una prueba piloto. Tenemos el cuestionario no restringido abierto, ¿no? Son conocidas con preguntas que no están estructuradas, ya que las entrevistas responden a propias palabras, ¿no? A veces direccionamos, pero cuando son preguntas abiertas, son indicadas a comenzar a que en ese proceso exista, pues, no solamente una información específica del problema que tengo, sino me da otras situaciones también. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Algunas de las desventajas de las preguntas abiertas. Cuando son preguntas abiertas cualitativas, es difícil su tabulación porque de cada persona tenemos que hacer un resumen y una interpretación. ¿Qué es lo que nos ha querido plantear con ese concepto? Ahora, si es una entrevista, debemos divagar cuando no lo tiene muy clara su respuesta o tal vez ha sido un poco suspicaz y no ha querido decir concretamente la situación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. O cuando a veces hay preguntas de opciones múltiples, ¿no? No son muy fáciles de codificar. ¿Por qué? Porque tenemos la desventaja de que no existe pues una relación de un cuestionario con el otro. Difiere porque uno tiene su propio concepto y el segundo su propio concepto, el tercero su propio concepto. Y como son preguntas abiertas, tenemos el problema de no poder analizar correctamente. El cuestionario mixto es aquel que considera pues preguntas abiertas y preguntas cerradas, lo que les decía. Puede hacer un cuestionario de preguntas cerradas 4 y ahí mismo preguntas abiertas 2. Listo. ¿Cuántas preguntas tengo? 6, nada más.
y lanzo a la población mediante online. Y ellos me dan respuesta, ¿no? En las preguntas cerradas, bien claro, el sí o el no, nada más. Mientras que en las preguntas abiertas tienen que colocar su concepto, lo cual para mí, si van a ser unos 30, 50, 100 encuestados, imagínense cuánto tenemos que revisar de esos conceptos. Se dan cuenta, señores estudiantes, que también es moroso el proceso de análisis de datos. Partes de un cuestionario, título, encabezamiento, presentación, bloque de preguntas sencillas, difíciles, abiertas y la despedida, ¿no? Y el agradecimiento. Hasta aquí está bien. Lo del cuestionario cualitativo y cuantitativo. ¿Me han logrado entender ahora, señores estudiantes? Sí, listo. Perfecto. Ahora entramos a lo que viene a ser, no, haré unas preguntitas para ver. A ver, Lenny, Nelly, Reina, muy buenas noches. Buenas noches, Lenny, Nelly. Licen, buenas noches. Una consulta, ¿cuál es su tema que usted está desarrollando dentro del proceso investigativo? ¿Me podría, por Era favor? la implementación de una estrategia pricing para una empresa de comercialización de ropa femenina. Ya. Y para saber cuán accesible es esta su propuesta por parte de la gente, ¿cómo haría una encuesta? ¿Cómo preguntaría a la gente? ¿Preguntas cerradas, preguntas abiertas? ¿Cómo las haría? Preguntas cerradas. Más o menos, deme una idea. Ay, ¿A usted le gustaría utilizar pricing con este tipo de ropa? Sí, no. sí, más o menos así, Licen. La segunda pregunta podría ser, si esa pregunta abierta, cualitativa, su cuestionario mixto, ¿qué opina del uso de los pricing? ¿Está de acuerdo? Conceptualice, por favor, su situación de necesidad y ahí, entre palabras, dirían sí, por esto, porque me gusta usar. ¿En qué parte del cuerpo le gustaría tener el pricing, no? ¿Así sería? Más o menos así, Licen. Sí, gracias, Licen. Entonces, si les estoy dando, es un cuestionario de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Pero eso tiene que venir de acuerdo al tema que ustedes están haciendo. Es importante, es necesario que ustedes dentro de su tema a desarrollar planteen bien identificados en su tema las preguntas abiertas y cerradas para obtener datos fidedignos que les hagan entender que realmente es una necesidad su investigación. Ya, vámonos y seguimos. Historia de la vida. ¿Qué es la historia de la vida, señores estudiantes? Pues la historia de la vida es una metodología cualitativa en el campo de las ciencias sociales que les va a permitir percibir ciertas relaciones existentes entre lo individual y lo colectivo. En este sentido, las historias de la vida permiten en un proceso investigativo apreciar a través de ciertas reconstrucciones de esas historias de un sujeto, de varios sujetos, determinados puntos de inflexión, a partir de los cuales nosotros, mediante esa historia que hemos logrado percibir, tomamos la forma en trama en diversos procesos, tanto culturales y económicos. ¿Por qué culturales y económicos? Porque les vuelvo a repetir, no es lo mismo la historia de la vida que se ha plasmado hace 10 años, hace 15 años,
a la historia de la vida que se ha plasmado hace un mes. Varía, difiere. Por decirles, vamos a hacer una relación contextualizada de ello. Si hablamos de la historia de la vida referida a la situación política vivida el 2019, donde el señor Evo Morales se fue, reaparecen los pititas y todo eso, ¿qué nos hace pensar en esas épocas? Un tipo de acción y situación planteada dentro del ámbito político. Y ahora entra un gobierno de transición, un nuevo proceso político que se ha vivido, que se ha tenido, y en ese contexto tenemos la historia de la vida de una pandemia, el COVID-19, que se ha planteado en el medio social de lo que viene a ser el país. Además, hemos pasado y hemos ingresado a un proceso eleccionario donde ha sido elegido nuevamente el partido que fue derrocado el 2019. Ahora lo tenemos como nuevo gobierno dentro del contexto electoral que se ha tenido. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Qué nos hace ver? Viene lo más grave. La situación social de la historia de la vida ha hecho pues de que nuestra situación social de la gente, de la población, viva esos tres aspectos, pero establezca situaciones extremas. Más el COVID-19, vamos a tener un proceso de recesión económica bien fuerte, donde en esas circunstancias vividas, muchas personas han sido despedidas, casi el 85% de la población. Han perdido su trabajo. Otras familias han perdido a sus seres queridos. Otras familias se han endeudado en ese contexto sanitario del COVID-19. Otras familias están viviendo un proceso de recesión económica que no pueden todavía estandarizar porque seguimos en una situación no claramente definida de tranquilidad sanitaria, porque cualquier rato se va a venir el rebrote. Entonces, si se dan cuenta y se ponen a pensar, es una situación muy delicada. Y es una historia de la vida, que si yo voy a hablar, por decirles, de reestructurar mi tema de investigación, reestructurar el crecimiento comercial de las empresas, primero tengo que ver esas historias de la vida que se han tenido y marcar ciertos aspectos de la historia de la vida para poder poner de manifiesto en mi investigación. Y me va a servir para que yo pueda visualizar y decir, para mejorar y hacer de que crezca nuestra pequeña empresa, hay que establecer, primero, una economía, un apoyo económico a las empresas a pérdida o a largo plazo. Una recontratación del personal que ha sido despedido. Una renovación del proceso de desarrollo del trabajo bajo la perspectiva de una situación sanitaria que estamos viviendo. Si se dan cuenta, la historia de la vida nos sirve para analizar e interpretar esos procesos. Es importante, señores estudiantes, que ustedes también en su trabajo, en su investigación, mantengan eso. Porque también la historia de la vida no puede ser solamente lo de este año, podemos utilizar de años atrás para ver cómo ha crecido, ha decrecido el proceso del desarrollo comercial de una empresa y así yo poder decir, aquí ha crecido más. ¿Y por qué? Aquí ha decrecido. ¿Por qué? Entonces ya voy estableciendo un análisis de una historia de la vida que nos sirve para interpretar,
para analizar el proceso investigativo y esto es fundamental. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, señores estudiantes? ¿Se está entendiendo? Sí, dice sí. Muy bien. Y aquí desarrollamos, pues, que la historia de la vida son procesos que se inician con una interrogante, ¿no? De un tema de interés, el que ustedes plantean en su tema, utilizando como único instrumento la palabra, el proyecto que van a responder. Y ahí ustedes tienen que ver qué nos interesa indagar, porque yo tengo un tema y un problema a resolver. Como también tengo que establecer qué importante es hacer de que esos objetivos que yo he identificado en mi proceso investigativo estén pues enlazados en esas historias de la vida y empiecen a encadenar esos conceptos históricos para que yo pueda dar ciertos resultados. Como también puedo establecer el cómo es posible que yo pueda desarrollar soluciones ante la situación metodológica investigativa planteada. Con unas preguntas e interrogantes, ¿no? ¿Dónde voy a desarrollar? ¿En qué empresa? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo voy a hacer la investigación de esa historia de la vida? ¿Con qué recursos voy a contar? Voy a hacer un diseño y una programación. Luego, ¿para qué y para quiénes va a ser el trabajo? Para la empresa, para que mejore su crecimiento comercial, para los trabajadores de esa empresa, para que desarrollen mejores medios de producción, o para esa empresa, para que mejore el proceso de seguridad, de bioseguridad, de acuerdo a las características. Tenemos que ir viendo y analizando, ¿no? Y ahí vamos a entrar también a lo que es el mapa conceptual. Vamos a hacer un alto de unos 4 minutitos para luego entrar a la siguiente parte de lo que es el mapa conceptual. Ya, jóvenes, ¿está bien? ¿Me han entendido, señores? ¿Han comprendido? Sí, Por si acaso, 29 tengo, Sí, cuidado, próxima clase voy a tomar lista. Bueno, un alto de unos 8 minutitos, por favor. Listo, permiso.